Bendiciones, amados hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Carlos Rendón. Este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por Radio Filadelfia 1170 AM, por nuestro canal de YouTube Cristo Poder de Dios Guayaquil y por nuestra página de Facebook Cristo Poder de Dios. En este día nos acompañan nuestros hermanos Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga, amado siervo del Señor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de los santos hermanos. Un cordial saludo a nuestra amada pastora y fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, junto con nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero, la amada pastora Margot Duarte. Un cordial saludo a nuestra hermana Magali. Dios me la bendiga, sierva del Señor. También allá en España, a Jofre Giovanni, que nos escucha, que nos ve, está pendiente de estas enseñanzas, la esposa de él, a Margarita Barrera, y a cada uno de los santos hermanos también. Queremos dar un cordial saludo acá en los Estados Unidos, a Marjorie Guerrero, a José Guerrero y a cada uno de los hermanos que están allá pendientes de esta programación. También queremos darle un saludo a Santiago Nieto y a Elena Martínez. Y queremos darle un cordial saludo a nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana. Que Dios les bendiga grandemente a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Reciban un cordial saludo fraterno en el amor al Señor. A continuación, les invitamos a que juntos vayamos y estudiemos la poderosa palabra del Señor. Saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Saludos para nuestra hermana Erika Hualpa, nuestro hermano Guillermo Yagual, nuestro hermano Daniel Macías, nuestra hermana Jessica Yagual, nuestro hermano Winter Chavarría. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro a los Hebreos. Nos vamos a ubicar en Hebreos 10, desde el versículo 26 al versículo 31. Amén. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Advertencia al que peca deliberadamente. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Este tema que tiene que ver con la apostasía, una apostasía no colectiva como iglesia, sino una apostasía personal, individual, a cada creyente. Le está haciendo un llamado de atención, una advertencia, que si pecamos deliberadamente, pecar deliberadamente es pecar obstinadamente, conociendo la verdad, sabiendo, ya habiendo recibido el conocimiento del Evangelio, que es la verdad de Dios, de que hay un solo Dios, que no hay más. Entonces, después de haber recibido el Evangelio, las buenas noticias, de haber salido de la ignorancia en la que nos encontrábamos tanto judíos como gentiles, y haber venido el conocimiento de la verdad, y después de esto, pecar, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una apostasía personal. La palabra apostasía significa apartarse del Dios vivo, del Dios verdadero, rechazar la relación con Dios para regresar hacia atrás. Es un llamado de advertencia a mantenerse firme en la gracia, en la fe. Por eso el mismo escritor de los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse, mire la palabra, apartarse del Dios vivo. Aquí no estamos hablando de pecar, de fallar, de cometer un error, de tomar una decisión incorrecta. No, aquí estamos hablando de rechazar la gracia de Dios, de que uno puede pisotear la sangre de Jesucristo y hacer afrenta al Espíritu en el momento que uno decide abandonar al Señor, para volver, en el caso de los gentiles, al mundo, y en el caso de los judíos, volver a las obras de la ley. El peligro es terrible. ¿Por qué? Porque si uno comienza a apartarse y sigue en ese estado, en esa situación de no reconocer que se ha apartado del Dios viviente, va a llegar a un punto, a un momento en que se le va a hacer difícil volver a restaurarse o volver al principio, a comenzar en el camino correcto.
hay un peligro de que el corazón se endurece. Y esto tiene que ver también con el creyente cuando debido a las pruebas por causa de la fe, debido a la persecución, a la tribulación, como en el caso de estos hermanos que estaban siendo perseguidos, atribulados, ellos habían tomado la decisión de, para no sufrir la persecución, volver a su antigua forma de vivir. Y eso es abandonar al Señor, rechazar el único sacrificio en el cual había perdón del pecado, porque no había otro sacrificio, era uno, el de Cristo, y no era muchas veces, sino que era una sola vez y para siempre. Eso es pisotear la sangre, eso es rechazar la gracia. Al hablar de pecar voluntariamente, ¿no? Si pecaremos voluntariamente se refiere a un pecado cometido con soberbia, ¿no? Sabiendo que está mal y quererlo hacer como una afrenta contra Dios, ¿no? Eso es lo que está enfatizando aquí. Si leemos todo el contexto, ¿no? Primero está mencionando cómo debemos manejarnos entre hermanos, ¿no? Exhortándonos, finalmente dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, luego pasa a decir porque si pecaremos voluntariamente, ¿no? Entonces él se está refiriendo a algo un poco serio, ¿no? Algo más serio que lo que Pablo enfatizaba siempre, ¿no? Que si alguno era sorprendido en alguna falta que debería ser tratado con gentileza, ¿no? Considerándolo como si fuera uno mismo, ¿no? Él estaba yendo a algo mucho más serio, ¿no? A alguien que ya se estaba yendo en contra del Señor, ya con conciencia, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, el pueblo de Israel se desviaba muchas veces, ¿no? Y la Biblia dice que era por falta de conocimiento. Entraban en la apostasía, pero porque no había quien les enseñe el camino correcto. Pero en esta ocasión se menciona algo bien serio, algo que es muy grave para los cristianos de ese tiempo, ¿no? El escritor de los Hebreos tal vez pensó que eso solo les iba a servir a los hebreos de pronto, no sé, no pensó en que esto nos iba a servir hasta la actualidad, ¿no? Porque hay innumerables personas que uno encuentra por ahí, por internet, por televisión, que dicen que todos somos pecadores, ¿no? Dice, por ahí una vez escuché a alguien que dijo, pecamos las 24 horas del día, dijo, no sé, hasta dormido pecaba esa persona. Se ha creado una idea errónea de aquello, ¿no? De que sí, es verdad que hay personas que tienen errores, ¿no? Por falta del conocimiento del Señor hasta cierto punto, porque tampoco perdona la ignorancia del Señor, hasta cierto punto lo puede aceptar si se arrepienten en el momento que se enteran de lo que han estado haciendo mal. Pero si se hace a propósito, se está entrando en un juicio, ¿no? Lo que se está acarreando en un juicio, lo que ya nos había dicho el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, en los versículos del 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Claramente, lo que él estaba pensando al escribir esto era aquellas personas que lo hacían, como él mismo lo dice, voluntariamente. Vemos lo que aquí el escritor al libro de los Hebreos, primeramente, amados hermanos, él comienza a hablarle al pueblo, a los hermanos judíos, que no retrocedieran, siervos del Señor, sino que ellos tengan fe y fortaleza en el sufrimiento, amados siervos del Señor. Cuando venimos a los caminos del Señor, amados hermanos, nosotros venimos de un mundo lleno de maldad, de odio, de rencor, en un mundo totalmente trastornado por el pecado, amados siervos del Señor. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros venimos y queremos esa paz, esa tranquilidad y vivir una vida ya no como la que llevábamos en antes. En aquel entonces, los judaizantes querían que los hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo volvieran de nuevo hacia atrás. Pero, amados hermanos, como nos dice la palabra, es que ahora ya nosotros debemos de acercarnos a Él confiadamente, siervo del Señor. Ya no hay nada que nosotros nos diga ese acercamiento hacia Dios. Nosotros siempre debemos de ser fiel a Dios, que nuestra fe nunca se mueva, amados hermanos, y que en todos esos momentos difíciles, siervo del Señor, ¿qué es lo que a nosotros nos va a tener firme y a no claudicar en nuestra fe en el Señor, siervos amados? Eso era lo que le decía el escritor a los hermanos judíos. Ustedes van a sufrir, ustedes están pasando esto, pero su fe no tiene que moverse.
pero asimismo habla acerca también de aquellos que ya una vez que nosotros los que hemos conocido al Señor, ya no podemos llevar esa vida que llevábamos en antes. Ya no se puede llevar eso, siervo del Señor. Ahora, el que sabe que lo que está haciendo algo que no le agrada a Dios, ya sabe cuál es la consecuencia de eso, amado hermano. Recuerde que todos nuestros pecados fueron perdonados y que en Cristo Jesús, siervo del Señor, todo eso fue cambiado. ¿Para qué volver a la vida antigua, amados hermanos? Ya no se puede. Entonces, eso era lo que querían los judaizantes, siervo del Señor. No importa, tienes un Dios perdonador. Tú tienes que adorar algo que tú puedes ver. Nuestros padres nos enseñaron a adorar así de esta manera. A eso querían llevar al pueblo. Pero aquí el escritor, amado siervo del Señor, hace una advertencia contra todas estas cosas, siervo del Señor. Todo aquel que pecare deliberadamente, o sea, que el que ya conoce, siervo del Señor. Usted ya conocemos todo eso. Ahora, si ya lo hacemos, amados hermanos, eso es algo tremendo. Y no podemos nosotros llegar a ese estado. No se puede nuestro corazón volver a ensuciar, nuestra conciencia tampoco, amados hermanos. Ahora nuestro corazón está limpio y nuestra mente, y tenemos que hacer las cosas apacibles por medio del Espíritu Santo, por medio de este acto de la gracia, amado siervo del Señor. Seguir pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad implica tres cosas graves. Número uno, pisotear al Hijo de Dios. Lo que significa de que ahora nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo es posible que nosotros, por una persecución, por un problema, nosotros decidamos abandonar a Cristo y regresar atrás al mundo, a las cosas de donde ya Dios nos sacó? Y eso pasa y sigue pasando durante todos los siglos en la iglesia. Es una situación que preocupa a los ministros, los pastores. El ministro tiene que hacerle entender que él recibió el conocimiento de la verdad, de que hay un Dios verdadero, de que salió de la ignorancia que estaba en otro tiempo, que Dios lo perdonó porque ignoraba estas cosas. Pero ahora que las conocemos, él lo va a tener por inocente al culpable, al que conoce la verdad. Y eso significa pisotear al Hijo de Dios, significa tratar con desprecio a Jesucristo. Eso significa despreciar al Señor Jesús. Tenemos que darnos cuenta que cuando un cristiano abandona, se aparta de Dios, está despreciando y maltratando al mismo Señor Jesucristo. No es al pastor, ni a la congregación, ni a los hermanos. Es directamente contra el Señor Jesucristo. Y eso tenemos que introducirlo para tener temor en nuestros corazones, ser serio en esta parte. Número dos, que estamos diciendo que la sangre de Jesucristo no es digna de la fidelidad de nosotros. Y número tres, estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. Hacer afrenta es insultar al Espíritu Santo, y eso es muy serio, muy delicado. ¿Por qué es grave? Porque el Espíritu Santo es el que nos trajo la gracia para ser salvos. Y estamos con esa actitud de volver para atrás, de renunciar a Cristo. Estamos insultando directamente al Espíritu que nos trajo la gracia, la salvación para convertirnos al Evangelio. Al leer estos versículos, ¿no? Tal vez se puede interpretar como ¿qué pasaría si una persona se aparta? Finalmente, si una persona se aparta, en el último de los casos, el Espíritu Santo se va. Se puede contristar hasta cierto punto, pero si esa persona se aparta totalmente de Dios, el Espíritu Santo de Dios se va. Simplemente esa persona no está allá bajo la cobertura del Señor, ¿no? Nuevamente ha vuelto al mundo. Pero, ¿qué pasa cuando personas que están dentro de la iglesia siguen cometiendo pecado voluntariamente y además siguen tratando de inculcarle al pueblo esto, ¿no? Hubo un tiempo también que se levantó una doctrina falsa, no sé si exista todavía, que decían que podían pecar todo lo que querían, que ellos crecían en gracia siempre, ¿no? Que nunca se iba a acabar esa gracia. Es cierto, la gracia de Dios es infinita, nunca se va a acabar, pero aquí nos está dando claramente los detalles de cómo acceder a esa gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿no? Para el oportuno socorro, no para presumir de que como yo soy el súper espiritual, el Señor me perdona todo. No, de ninguna manera, eso está muy errado. Eso es un pecado de apostasía y voluntaria. Eso es de lo que se está hablando aquí. Cualquier blasfemia es perdonada, como lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos 3:29, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que hace eso solamente es un reo
de juicio eterno en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la lucha de los primeros siglos en la iglesia era justamente erradicar el pecado, ¿no? Pero todos llegaban a la conclusión de que se seguía pecando. Como le preguntaron al Señor Jesucristo en Lucas 18:26, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquellos discípulos sabían la respuesta. Ellos habían dejado el hogar, habían dejado todo por seguir a Jesucristo, ¿no? Y básicamente, cuando nosotros encontramos a Jesucristo, debemos de mantenernos en ese camino que la Biblia mismo lo dice, que es angosto, no que es estrecho, y la puerta son pocos la que la hallan. Amén. No es como el camino fácil, no es como ese evangelio barato que se predica en muchos lugares, ¿no? De que podemos hacer lo que se nos dé la gana, que no pasa nada y seguimos siendo salvos. No, de ninguna manera. Solamente al hacer eso estamos acarreando juicios de parte del Señor. En los versículos que acabamos de leer, el escritor le hace entender a los hermanos de la iglesia ahí, de los judíos, de los convertidos al cristianismo, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él les hace un recordatorio, amados siervos del Señor. Trae a la memoria, le dice, las cosas pasadas, dice, cuando soportabais toda clase de afrenta, dolor, persecución, de lucha, de necesidades. Todo esto tú estabas dispuesto a hacerlo por causa del amor a Cristo. No pueden ya ustedes volver atrás. Ahora, cuando ustedes están pasando esta situación, recuérdense que ustedes están siendo partícipes de aquellos que padecieron también este gran sufrimiento. Es que eso es algo lindo, precioso, amados hermanos. Cuando se sufre por una causa, amados hermanos, cuando se sufre por esa causa que es nuestro Señor Jesucristo, entonces esto tiene un eterno peso de gloria, amados hermanos. Si sabemos que las cosas de este mundo, amados hermanos, la gente sufre por algo que será perecedero, amados hermanos. ¿Cuántos luchan y se esfuerzan por tener la mejor casa, amados siervos del Señor, por tener el mejor departamento, el mejor auto, por tener la riqueza de este mundo? Y sufrieron hasta el extremo por llegarlo. Y al final lo consiguieron, obtuvieron todo esto, amados hermanos. Pero ¿de qué sirvió eso si eso no te vas a llevar nada? Pero él sí le dice aquí el escritor a los hermanos que están ahí, pero ustedes, amados hermanos, ustedes han sufrido todo eso. Y cuando ustedes hayan llegado al final, como aquellos que padecieron y que fueron muertos por espada, que fueron crucificados, que fueron decapitados, aquellos siervos, aquellos apóstoles, aquellos hermanos que fueron metidos en hoguera, aquellos hermanos que estuvieron en coliseos donde eran devorados por las fieras, amados hermanos, ellos también padecieron y entregaron su vida por causa del evangelio. Debemos de estar dispuestos a todos. Ya eso de volver a la vida antigua ya no cabe en la iglesia, en la vida de cada cristiano. Y esto aquí, amados hermanos, se está hablando por cada persona individual. En el capítulo que hemos leído, del 10 al 26, está hablando de la vida espiritual de cada cristiano, de cada individuo, amados siervos del Señor. Recuérdese esto, amados hermanos. Un día vamos a estar delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cuenta vamos a darle al Señor? Si hemos pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si hemos ofendido al Espíritu Santo de la gracia, amados hermanos. Y por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es algo tremendo, amados hermanos. Nosotros, como cristianos que somos, no debemos de jugar al ser cristianos, amados hermanos. Nosotros debemos estar verdaderamente convertidos, siervos del Señor. Y cuando nosotros estamos convertidos a Dios, entonces sí, estamos dispuestos, amados hermanos, a entregar nuestra vida por la palabra del Señor. Y ahí sí, amados hermanos, traemos a la memoria todo lo que hemos padecido por predicar la palabra del Señor. Algunos de ustedes, a muchos de nosotros nos han ofendido por predicar el evangelio, amados hermanos, por predicar la palabra del Señor. Nos han llamado locos, nos han dicho muchas cosas por el evangelio, pero todo eso lo hemos resistido por amor a Cristo, amados hermanos, porque sabemos que si padecemos un momento en este mundo, amados hermanos, sabemos que cuando estemos allá en el reino de los cielos, será algo precioso y maravilloso lo que vamos a recibir de parte del Señor. Estudiando mucho sobre esto, uno se da cuenta de que esta carta fue dirigida a los hebreos, primordialmente a los hebreos. Y si uno estudia la religión judía, no había sufrido persecución en este tiempo de parte del Imperio Romano, sino que el que estaba sufriendo la persecución en aquella época
era el cristianismo, la iglesia del Señor Jesucristo. Los judíos con su religión, con sus fiestas, sus sábados, ellos estaban tranquilos, cómodos. Entonces, como los hebreos se convirtieron a Cristo y empezaron ellos a experimentar los padecimientos, las persecuciones por causa de Cristo. Yo entiendo que cuando uno entrega la vida al Señor Jesús, de ahí para adelante uno trata de ser lo más honesto y lo más sincero en su fe con Dios. Incluso si a alguno le llegaran a preguntar, ¿usted está dispuesto a dar su vida por el Señor? Yo creo que todos los cristianos respondemos con sinceridad, sí, la quiero dar porque Él la dio por mí, porque Él me salvó. Y yo en gratitud también estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Pero Cristo dijo algo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una cosa es decirlo en el momento que no estamos sufriendo una persecución, y otra cosa es decirlo cuando ya se nos viene la hora de ser sacrificados o de pasar los tremendos sufrimientos y torturas y por qué no la muerte. Es como el caso de Pedro. Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero cuando le tocó vivir la realidad fue el que lo negó. Y le dijo, estoy dispuesto hasta dar mi vida, a morir contigo si es necesario. Es sincero. Como cualquiera de nosotros podemos sinceramente decir estas palabras porque lo amamos al Señor. Pero otra cosa es vivir la realidad que estaban viviendo estos cristianos, como lo decía nuestros hermanos. Al principio estaban dispuestos a morir, aguantaron todos los padecimientos, pero llegó un momento en que la fe de ellos comenzó a tambalear. La carne empezó a ganar ventaja, entró el miedo, el temor. Y ellos lo que hicieron es, no, pues volvamos a la ley. Volvamos al Antiguo Testamento. El cristianismo está siendo perseguido y muchos hebreos están muriendo por causa de la fe en Cristo. Yo prefiero volver. Ahí le está diciendo, si ustedes vuelven, regresan, caen de la gracia de Dios, rechazan la salvación y se van a la condenación porque están rechazando la única sangre que puede limpiarnos y salvarnos de los pecados. Dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ellos se estaban avergonzando. Al final, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque ustedes no tienen que sorprenderse cuando están pasando por el fuego de la prueba, como que algo extraño estuviera pasando, sino que ustedes deben gozarse porque están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Y si ustedes participan con Cristo en sus padecimientos, también van a tener todo el derecho de parte de Dios de participar de la gloriosa venida de Cristo cuando Él venga a salvar a los que le esperan. Van a participar del reino de Cristo cuando venga en su gloria. El apóstol Pablo mencionaba en una de sus cartas, no les digo que no se junten con todos los pecadores porque si no les sería necesario salir del mundo, les dice en aquella carta. Yo les digo que no se junten con los que diciéndose hermanos practican el pecado, ¿no? Básicamente se estaba refiriendo a esto. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué sucede con este versículo? Que se lo ha descontextualizado mucho. Como dice uno de mis escritores favoritos, es un texto fuera de contexto usado como pretexto. Realmente se lo saca de contexto para decir que sí, podemos seguir pecando deliberadamente y no pasa nada, ¿no? El autor de los Hebreos sin duda hubiese pensado que era absurdo nuevamente volver a ese sistema, ¿no? Que teníamos que cada año presentar ofrendas para volver nuevamente a ser limpios. Ahora cada vez que pecamos nuevamente vamos a estar presentándonos, pidiendo perdón cada vez y cuando que necesitemos. De ninguna manera, mire lo que dice en el contexto, si seguimos leyendo en el capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claramente, cuando se saca de contexto un versículo se puede caer en unos errores tremendos, ¿no? Y lo peor es dejar que la iglesia caiga en este mismo error. Por la misericordia de Dios, como predicadores de su palabra, debemos de hablar acerca de esto. Este mensaje no piense que nos va a hacer populares, no, de ninguna manera. Jesucristo dijo, por mi causa los van a aborrecer, los van a perseguir. Este mensaje no es para hacernos populares, no, de ninguna manera.
Más bien hay personas que practican doctrinas erradas y justamente van a querer atacarnos, ¿no? Como ya nos ha sucedido varias veces, como le sucedió a nuestro padre espiritual, como le sucedió a muchos de los que escribieron las cartas, ¿no? Los libros, los evangelios, ¿no? Que fueron perseguidos justamente por esto, por predicar la verdad. Y eso es importante, siervo del Señor, porque mire, amados hermanos, los tiempos son malos, son duros, difíciles. La Biblia estos tiempos los conoce como el tiempo de la apostasía, siervo del Señor. Y lo que usted hoy en día ve a grandes predicadores llevando puros mensajes almáticos, puros mensajes emocionalistas, pero en sí, en lo profundo, amados siervos del Señor, no hay un cambio, no hay una edificación para aquella iglesia, amados hermanos. Como usted lo decía, amados hermanos, y la iglesia está cayendo en ese error, amados hermanos, de que quieren nomás lo superficial, un evangelio de comodidad, amados siervos del Señor. El evangelio es de lucha, el evangelio es de padecimiento, el evangelio es de sufrimiento, amados siervos del Señor. El evangelio no es de comodidad, el evangelio no es de popularidad, amados hermanos, no. El evangelio es eso, amados siervos del Señor. Nosotros siempre le damos la gloria y la honra al que es de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Él es el único merecedor de toda gloria, de toda honra, amados hermanos. La iglesia tiene que volver a la senda antigua, amados siervos del Señor. Ya motivadores de la fe, no, amados hermanos. Tiene que hacer una fe genuina, amados hermanos. Como lo decían antes el siervo del Señor. Muchos hablan el evangelio, pero de sus labios para afuera, amados hermanos. Y usted lo ve con grandes elocuencia, predicando la palabra del Señor. Usted ve una iglesia, un escenario grande, pero son címbalos nada más que retumban, siervo del Señor. Pero verdaderamente el corazón de ellos está lejos de Dios. Su misma conciencia los tiene así, siervo del Señor, por el pecado que no lo han sacado de su vida, amados hermanos. Y como usted dio la lectura ahorita en primera de Juan, amados hermanos, hay que la iglesia llevarla a un estado espiritual vivo en el Señor, amados hermanos. Y a través de estas palabras queremos fortalecer la fe de nuestros hermanos en Cristo, aquellos que están desorientados por todo lo que está pasando. Sé que muchos tienen problemas, dificultades y que tal vez muchos están apartados, otros están pensando en dejar la fe. Cuando ustedes se sientan así, que quieren dejar todo, doblen sus rodillas, humíllense delante de Dios. Él los va a auxiliar, los va a socorrer en este tiempo. Como dicen las Escrituras, clama a mí, yo te responderé. Clama al justo y el Señor responde. El Señor está ahí, presto, dispuesto para poder fortalecernos en la fe. Y ahí está la salida. Fiel es el Señor, ¿no? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará aquella salida también. El salmista David dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Él entendía todo lo que podía conllevar a alejarlo de la presencia del Señor y era un hombre que dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. Ahí está la salida. Si hemos estado cometiendo ese error, este es el momento. Podemos llamarle al Señor mientras Él está cercano, podemos acercarnos a Él mientras aún hay tiempo, mientras hay vida y esperanza. Hoy es el día para poder reconocer aquellos errores y poder acercarnos al Señor y caminar en una vida de rectitud, porque los caminos del Señor son caminos de rectitud. Con la situación que está pasando hoy en el mundo, amados hermanos, la iglesia del Señor ha estado por ahí media fría, amados hermanos. Muchos cristianos han de haber estado llevando una vida no agradable. En esta situación que está pasando, en esta pandemia, amados hermanos, Dios ha permitido esto para que la iglesia del Señor vuelva a entrar en el gozo, amados hermanos. Aquellos que se sentían fríos, débiles en la fe, ahora se fortalezcan en sus hogares buscando el rostro del Señor, en oración, en ayuno, en vigilia, amados hermanos, pendiente de esta situación que está pasando, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Este momento, amados hermanos, que está pasando en la iglesia, el mundo, esto le ha ayudado a la iglesia, amados hermanos, a que la iglesia se fortalezca, a que el cristiano se fortalezca, amados siervos del Señor. Que sigamos adelante, mantengámonos firmes, siervos del Señor, y que nuestra fe nunca mengue en el Señor. Que el Señor nos los bendiga y los guarde, siervos amados.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mis amados hermanos. Antes de terminar, voy a pedirle que compartan el video, que nos dejen sus comentarios con sus dudas. No olviden de ver también el programa de Mujeres de Fe, amén, con nuestra hermana Carla Romero, nuestra hermana Jessica Yagual y la pastora Magdalena Jaime también, que están llevando unas enseñanzas muy buenas. Y no deje de ver aquello. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y sin más, les deseo que el Señor los bendiga y los guarde.